¿Qué es lo que pasa con una persona neurodivergente? La neurodivergencia se expresa en absolutamente todos los ámbitos de la vida de una persona. Entonces, si es que yo pongo una denuncia y me llevan a mí a una cámara GESEL, incluso desde el vínculo que yo entablo con la persona que me esté evaluando, se va a expresar esa neurodivergencia. Si es que la persona que está ahí no tiene la capacidad para notar eso, va a dejar pasar detalles que son demasiado importantes, sobre todo si lo que estamos evaluando es justamente la credibilidad del relato que tiene una persona al denunciar. Esta vez en teleoleo.com queremos hablar de las falencias, de los errores que se encuentran en los exámenes de los médicos legistas cuando una mujer va a denunciar haber sido víctima de abuso sexual o de violación sexual. Nos encontramos con la psicóloga especialista en trauma, Lucía Segarra Bayón. Lucía, gracias por estar en teleoleo.com y por favor, queríamos hablar contigo un poco de lo que ocurre cada vez que una mujer es examinada por un médico legista, por un psicólogo en este caso, especializado, un psicólogo forense especializado, se supone, en estos temas. ¿Cómo es el proceso? ¿Tú qué has podido saber, qué has podido entender de cómo se hacen estas pruebas? Bueno, nada, Leo, primero saludarte y agradecerte mucho por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo. Eh, Mira, en realidad el tema es un tema bastante complejo porque tenemos por un lado lo que está por escrito y tenemos por otro lado lo que se realiza tangiblemente en la práctica, ¿no? He revisado alguna vez la guía de evaluación forense, y a la vez también estaba acompañando algunos casos, unos más cercanos que otros, de personas que han tenido la experiencia, la pésima experiencia de denunciar violencias, ¿no? Algo que es un proceso que es tan difícil. Y pues nada, las falencias parten por muchos lugares, creo, ¿no? Para empezar, creo que los perfiles que se buscan de personas que evalúen son perfiles bastante generales. Si bien es necesario tener, digamos, la especialidad forense, lo que se pide, me parece, es una formación bastante corta. No es que se pida, digamos, una maestría, sino que en realidad basta con tener algún diplomado o una certificación, que en realidad se puede obtener incluso de distintas formas, ¿no? Algunas que pueden ser un poco más válidas que otras. No quiero ser, digamos, educacionista, pero en este tipo de situaciones me parece que es muy importante tener muy en cuenta la capacidad de las personas que evalúan. Sobre todo lo que yo he visto en algunos casos que he tratado en el blog es de mujeres que, por ejemplo, tienen alguna neurodivergencia, que en la cámara GESEL cuentan con todo detalle lo que les ha ocurrido, cómo ha sido el acto, pero luego cuando hacen el examen, cuando hacen la pericia psicológica forense, sale que no están afectadas por los hechos que denuncian. Y eso me parece extraño porque estas mismas mujeres también presentan exámenes psicológicos que se han practicado que no son forenses, y en esos exámenes psicológicos sí que sale que están afectadas por la violencia que denuncian. Entonces, ¿esto cómo se condice? Porque luego lo que, por ejemplo, la fiscalía toma en cuenta para acusar a una persona por estos delitos es el examen psicológico forense. Entonces, si el resultado es erróneo, ¿qué pasa con las mujeres neurodivergentes? ¿Hay que hacer un examen diferente? ¿Qué ocurre en estos casos? Este es un vacío que está viendo que parte por la psicología general, ¿no? El tema de la neurodivergencia es un tema del que todavía no se tiene muchas herramientas para abordar, ¿no? Los instrumentos incluso que se generan, por lo general, están enfocados hacia personas neurotípicas. ¿Esto qué significa? Que tienen un funcionamiento de acuerdo a la norma. ¿Qué es lo que pasa con una persona neurodivergente? La neurodivergencia se expresa en absolutamente todos los ámbitos de la vida de una persona. Esto puede ser en la forma de socializar, puede ser en la forma en el funcionamiento cognitivo, puede ser en muchos ámbitos distintos. Entonces, si es que yo pongo una denuncia y me llevan a mí a una cámara GESEL, incluso desde el vínculo que yo entablo con la persona que me esté evaluando, se va a expresar esa neurodivergencia. Si es que la persona que está ahí no tiene la capacidad para notar eso, va a dejar pasar detalles que son demasiado importantes, sobre todo si lo que estamos evaluando es justamente la credibilidad del relato que tiene una persona al denunciar, porque ese es el objetivo que tiene, digamos, una prueba forense.
¿no? La diferencia entre una prueba forense y una prueba clínica es que la prueba forense lo que está buscando es justamente ver la credibilidad del relato de la persona que denuncia o de la persona que es denunciada. ¿Qué es lo que pasa acá? Que luego pasamos a una evaluación forense en la que se aplican determinados instrumentos, sea la observación de conducta, sea de repente instrumentos que quieran buscar la personalidad, el tipo de personalidad que tenga la denunciante, pero nuevamente, si yo como psicóloga no tengo una formación que permita ver el funcionamiento a detalle de una persona neurodivergente, ¿cómo puedo yo ponerme en el lugar profesional de emitir una conclusión que finalmente va a determinar si es que la fiscalía, digo finalmente en un caso hipotético, que finalmente va a determinar si la fiscalía va a acusar o no? Porque de hecho también hay otra brecha entre lo que concluye una psicóloga o un psicólogo y lo que interpreta un fiscal que no tiene absolutamente conocimiento psicológico, psiquiátrico o de salud mental, ¿no? Porque conozco casos también en los que sale que ha habido afectación psicológica y sencillamente deciden, pues, no acusar, no cerrar la investigación, archivarla, ¿no? Lo que mencionas es sumamente importante porque hoy en día está habiendo una visibilización sumamente fuerte, sumamente grande, sumamente necesaria de los casos de neurodivergencia. Y sobre todo en situaciones de abuso, que son situaciones en las que el potencial de trauma es tan fuerte, estamos hablando de que sencillamente no se tiene las herramientas para evaluar a una persona que está en esas condiciones presentando su denuncia, ¿no? O sea, al principio de la conversación tú hablabas de que las personas que se dedicaban, las psicólogas y psicólogos forenses, no hacían una gran especialización para acceder a estos cargos, ¿no? Si, no si la preparación que tienen no alcanza para analizar bien los casos de personas neurotípicas, supongo, con todo lo que te he oído, que para personas neurodivergentes menos aún, ¿no? En el caso de la práctica clínica, que es donde yo me desenvuelvo un poco más, una tiene que tener mucha conciencia de que para tú recibir, acompañar a una persona neurodivergente, tienes que tener una formación sumamente específica. Que hoy en día también puedes encontrar un montón de tipos de formaciones de neurodivergencia, pero que en realidad no cuentan necesariamente con las herramientas que se necesitan. Para una cuestión forense que tiene tantas capas, porque es no solamente evaluar, sino que es saber reconocer el funcionamiento, es reconocer la forma en la que tú te vinculas con esa persona, si es que tú estás generando el ambiente de confianza para que esa persona pueda expresarse con naturalidad, o si es que lo que estás haciendo es generar un ambiente absolutamente coercitivo, que lo que va a generar es confusión, lo que va a generar es retraumatización, y por lo tanto eso se va a expresar en una prueba y probablemente lo que va a decir es que la persona no está teniendo un relato confiable. Pero eso no necesariamente es porque el relato de la persona no sea confiable, sino porque incluso yo como profesional puedo generar esa respuesta en la persona. Y por eso he empezado un poco por el tema de la formación profesional de las personas que ocupan esos espacios. Muchas veces, no quiero ser generalizadora, ¿no? Pero muchas veces se recibe a personas que no tienen ni siquiera una idea de lo que significa neurodivergencia.